La noche caía lentamente sobre la ciudad mientras ajustaba mi gorra con manos temblorosas. Era el momento de enfrentar mi última noche como taxista. Después de décadas recorriendo las calles oscuras y solitarias, había tomado la decisión de retirarme. Aunque el pensamiento de dejar atrás este trabajo me llenaba de emoción, también sentía una punzada de nostalgia al saber que esta sería la última vez que me aventuraría en las profundidades de la noche. Caminé hacia mi automóvil, mi fiel compañero durante todos estos años. Con un suspiro, me senté en el asiento del conductor y encendí el motor. El sonido familiar del motor, rugiendo a la vida, me reconfortó, pero no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Esta noche sería diferente. Esta noche sería mi despedida. Conduje hacia la parada de taxis, donde mis compañeros conductores ya estaban reunidos. Sus rostros cansados pero familiares me saludaron con una mezcla de tristeza y alegría. Había compartido tantas historias y experiencias con ellos a lo largo de los años, y ahora estaba a punto de dejar todo eso atrás. Nos despedimos con abrazos y palabras de ánimo, pero en el fondo, todos sabíamos que esta era la última vez que estaríamos juntos de esta manera. La sensación de finalidad pesaba en el aire mientras me despedía y me dirigía hacia mi primer y último viaje de la noche. La radio crujió con una llamada de un posible cliente en una parte remota de la ciudad. No había nada especialmente inusual en esa solicitud, pero algo en el tono de la voz del despachador me hizo sentir una ligera incomodidad. Sacudí la sensación de mi mente y acepté el viaje. Después de todo, era solo otro viaje más antes de retirarme. La dirección en el GPS me llevó a un vecindario desconocido. Las calles estaban vacías y las luces de la civilización se desvanecían lentamente en la oscuridad de la noche. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras me adentraba en aquel laberinto de calles desiertas y desconocidas. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud creció en mi pecho. ¿Qué tipo de persona me esperaba al final de este viaje? ¿Qué secretos oscuros se escondían en las sombras de esta noche interminable? Traté de mantener la calma, recordándome a mí mismo que era solo otro viaje, pero una parte de mí sabía que esta noche sería diferente. Esta noche sería mi última carrera. El reloj marcaba las horas con una lentitud exasperante mientras avanzaba por las solitarias calles de aquel vecindario desconocido. Las sombras se alargaban y la oscuridad parecía devorar cualquier atisbo de luz que se aventurara a cruzar su camino. Mi mente luchaba por mantenerse enfocada en la tarea en mano, pero la sensación de malestar crecía con cada segundo que pasaba. La radio crujió con una llamada de un posible cliente en una parte remota de la ciudad. La dirección en el GPS me llevó a un lugar aún más apartado, donde las casas parecían hundirse en la oscuridad y el silencio pesaba como una losa sobre el ambiente. Una vez más, un escalofrío recorrió mi espalda, pero esta vez no pude sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El cliente esperaba en la acera, su figura apenas visible bajo la débil luz de un farol cercano. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de su capucha y apenas dijo una palabra al subir al automóvil. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras sentía su mirada penetrante clavada en mí a través del espejo retrovisor. La sensación de malestar se intensificó cuando noté la ausencia de cualquier destino específico en la solicitud de viaje. ¿A dónde nos dirigíamos? Conducí en silencio, con la única compañía del murmullo inquietante de la radio y el susurro del viento nocturno. La tensión en el aire era palpable, mientras avanzábamos por calles cada vez más desiertas y ominosas. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta, pero no me atreví a romper el silencio. Una parte de mí temía lo que podría revelarse si abriera la boca. A medida que avanzábamos, una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí.
Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, como si estuvieran tratando de arrastrarme hacia su abrazo oscuro. Traté de mantener la calma, recordándome a mí mismo que era solo otro viaje, pero una parte de mí sabía que esta noche sería diferente. Esta noche sería mi última carrera. Finalmente, llegamos a un callejón estrecho y oscuro, donde las sombras se congregaban como espectros hambrientos. El cliente indicó que me detuviera, pero no había ninguna dirección específica a la que llevarlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba, con una sensación de anticipación y temor retorciéndose en mi interior. ¿Qué secreto oscuro aguardaba en aquel lugar olvidado por el tiempo? El callejón estrecho y oscuro se extendía frente a mí como la boca de un monstruo hambriento, listo para devorarme entero. El cliente, cuyo rostro permanecía oculto bajo la sombra de su capucha, me indicó que me detuviera. El motor del automóvil rugió en un silencio ominoso mientras esperaba, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. El pasajero salió del automóvil y se acercó lentamente a una de las paredes del callejón. Por un momento, el aire pareció vibrar con una energía oscura y palpable, como si el mismo universo contuviera la respiración en anticipación. Mis manos temblaban sobre el volante mientras observaba con una mezcla de curiosidad y terror lo que estaba a punto de suceder. Entonces, sin previo aviso, el pasajero comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocía. El sonido era gutural y discordante, como si estuviera invocando fuerzas más allá de nuestra comprensión humana. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras el poder oscuro parecía tomar forma en el callejón, retorciéndose y contorsionándose como una bestia primordial recién despertada. Mis manos se aferraban al volante con fuerza, mis dedos blancos por la tensión mientras luchaba por mantener la compostura. El miedo me envolvía como una manta helada, amenazando con paralizarme por completo. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder ante el pánico, una chispa de determinación que se negaba a extinguirse incluso en las sombras más profundas de la noche. El pasajero finalmente cesó sus murmullos y se volvió hacia mí con una sonrisa siniestra. Sus ojos, ocultos bajo la capucha, brillaban con un brillo malévolo que me helaba la sangre en las venas. Una ola de terror me invadió mientras me encontraba atrapado en su mirada, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo. En ese momento, supe que estaba frente a algo más que un simple pasajero. Este hombre, este ser oscuro y misterioso, era algo mucho más antiguo y maligno de lo que jamás podría haber imaginado. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento y temblando de pies a cabeza. Con un gesto casual, el pasajero indicó que continuara conduciendo. Mis manos temblaban sobre el volante mientras obedecía, con la sensación de que había cruzado un umbral del que ya no había vuelta atrás. El aire en el automóvil estaba cargado con una electricidad ominosa mientras nos adentrábamos más y más en las profundidades de la noche, con el peso del terror y lo desconocido pesando como una losa sobre mis hombros. El aire en el automóvil se volvió denso y opresivo a medida que continuábamos nuestro viaje por las calles desiertas y oscuras. La presencia del pasajero siniestro a mi lado parecía llenar todo el espacio con una energía ominosa y perturbadora. Mi mente estaba llena de pensamientos turbulentos mientras luchaba por mantener la concentración en la tarea en mano. De repente, noté algo extraño. El reloj en el tablero del automóvil marcaba una hora imposible, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado en aquel lugar. Parpadeé varias veces, frotándome los ojos con incredulidad, mientras observaba los números moverse en una danza caótica e inexplicable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que el tiempo se hubiera vuelto tan errático y voluble de repente?
Una sensación de malestar creció en mi pecho mientras una fría corriente de miedo se deslizaba por mi espina dorsal. El pasajero a mi lado permaneció en silencio, pero su presencia parecía palpitar con una energía oscura y ominosa. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de su capucha, brillaban con un brillo inquietante que me llenaba de inquietud y temor. A medida que continuábamos nuestro viaje, las calles parecían retorcerse y distorsionarse a nuestro alrededor. Edificios y farolas se doblaban y se fundían en una masa confusa de formas y colores, como si estuvieran siendo arrastrados por una corriente invisible y caprichosa. Mis manos temblaban sobre el volante mientras luchaba por mantener el control del automóvil en medio de esta pesadilla surrealista. Cada giro de la calle era una batalla contra las fuerzas oscuras que parecían estar manipulando la realidad misma a su antojo. Intenté hablar con el pasajero, buscando respuestas en su mirada inescrutable, pero él simplemente sonrió con malicia y se hundió aún más en las sombras de su capucha. El tiempo se deslizaba y se retorcía a nuestro alrededor, una masa informe y caótica que se resistía a cualquier intento de comprensión o control. El mundo exterior se desvanecía lentamente en la oscuridad, dejándome atrapado en una pesadilla en movimiento de la que no había escapatoria. Mientras luchaba por mantener la cordura en medio de esta tormenta de caos y terror, una pregunta resonaba en mi mente con una claridad aterradora. ¿Qué era este lugar y cómo había llegado aquí? El tiempo continuaba su danza distorsionada mientras avanzábamos por las calles retorcidas y distorsionadas. La realidad misma parecía desmoronarse a nuestro alrededor, como si estuviéramos atrapados en algún tipo de pesadilla surrealista de la que no podíamos despertar. Mi mente se retorcía y giraba, luchando por comprender lo que estaba sucediendo mientras el miedo se apoderaba de cada fibra de mi ser. El pasajero a mi lado permanecía en silencio, pero su presencia parecía llenar el automóvil con una energía oscura y amenazadora. Sus ojos brillaban con un brillo malévolo que me llenaba de terror y repulsión. ¿Qué era este ser y qué quería de mí? Con un gesto casual, el pasajero finalmente rompió el silencio, revelando su verdadera naturaleza con palabras susurrantes y sibilantes. Habló de fuerzas antiguas y poderes oscuros que acechaban en las sombras, esperando pacientemente su momento para reclamar el mundo de los vivos. Mis manos temblaban sobre el volante mientras escuchaba sus palabras con horror creciente. ¿Cómo era posible que estuviera compartiendo el espacio con algo tan antiguo y maligno? ¿Qué había hecho para merecer este destino terrible? El pasajero continuó hablando, sus palabras llenas de promesas de poder y conocimiento más allá de la comprensión humana. Ofreció un trato, una oportunidad de escapar de esta pesadilla en movimiento a cambio de algo que me era más preciado que la vida misma. Mi mente estaba llena de dudas y miedos mientras luchaba por tomar una decisión. ¿Podía confiar en las palabras de este ser oscuro y siniestro? ¿O sería mejor enfrentar mi destino con valentía y determinación, sin importar las consecuencias? El pasajero sonrió con malicia mientras esperaba mi respuesta, sus ojos brillando con una luz infernal que me llenaba de terror y repulsión. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias. Pero ¿cuál sería el precio de mi libertad? Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, finalmente tomé una decisión. No permitiría que este ser oscuro y maligno controlara mi destino. Con una determinación feroz, enfrenté al pasajero y rechacé su oferta, negándome a ser arrastrado a la oscuridad junto con él. El automóvil temblaba y retumbaba a mi alrededor mientras luchaba por mantener el control en medio de la tormenta de caos y terror. Sabía que el camino hacia la libertad sería difícil y peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío
con valentía y determinación. Con un grito desafiante, aceleré el automóvil hacia adelante, decidido a enfrentar mi destino con la cabeza en alto y el corazón lleno de coraje. A medida que el mundo retorcido y distorsionado se desvanecía a mi alrededor, supe que esta batalla estaba lejos de terminar. El eco de mi negativa resonaba en el interior del automóvil, desafiando al pasajero siniestro cuya presencia oscurecía la cabina con su aura maligna. La sonrisa que se extendía bajo la capucha parecía alimentarse de mi rechazo, y sus ojos brillaban con una malicia aún más intensa. El mundo a mi alrededor parecía desmoronarse mientras el pasajero, furioso por mi negativa, desencadenaba una tormenta de caos y terror. Las calles distorsionadas se retorcían y giraban. Las sombras se alargaban y se retorcían como tentáculos oscuros que buscaban atraparme en su abrazo mortal. Con un grito de desafío, pisé el acelerador, decidido a enfrentar mi destino con valentía y determinación. El automóvil rugió a través de las calles distorsionadas, esquivando edificios que se desmoronaban y farolas que se inclinaban peligrosamente. El pasajero a mi lado rugió de ira, su voz llena de un odio oscuro y retorcido. Sus palabras resonaban en mi mente, promesas de sufrimiento y tormento sin fin si no aceptaba su oferta. Pero yo no cedería ante el miedo. Con cada giro y cada giro del volante, me negaba a ser arrastrado a la oscuridad junto con él. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras luchaba por mantener el control en medio de la tormenta de caos y terror que se desataba a mi alrededor. El tiempo y el espacio parecían perder todo significado mientras luchaba por encontrar una salida de esta pesadilla en movimiento. Mis manos temblaban sobre el volante, mis ojos buscaban desesperadamente cualquier indicio de una ruta de escape. Y entonces lo vi. Una luz débil y parpadeante brillaba en la distancia, una señal de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora. Con un grito de triunfo, dirigí el automóvil hacia la luz, determinado a alcanzar la libertad que se me había negado durante tanto tiempo. El pasajero rugió con rabia mientras el automóvil se precipitaba hacia la luz, sus garras oscuras extendiéndose hacia mí en un último intento desesperado por atraparme. Pero yo era más fuerte. Con un último esfuerzo, rompí su agarre y atravesé la luz, dejando atrás la pesadilla que había amenazado con devorarme. El mundo exterior se desplegó ante mí, brillante y vibrante en su normalidad. Respiré profundamente el aire fresco y limpio, una sonrisa de alivio y gratitud extendiéndose por mi rostro. Había sobrevivido a la última huida, había derrotado a las fuerzas oscuras que habían intentado reclamar mi alma. Con un suspiro de alivio, apagué el motor del automóvil y salí a la luz del día, listo para enfrentar un nuevo comienzo. La noche de terror había terminado y yo había emergido victorioso. Nunca olvidaría esta última huida, pero estaba decidido a seguir adelante con valentía y determinación, sabiendo que ningún desafío sería demasiado grande para mí.